Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Hola, muy buenos días. Es noticia que les cuenta a esta hora la cadena SER. El Poder Judicial cuestiona el eje central de la Ley de Libertad Sexual, el proyecto estrella del Ministerio de Igualdad de Irene Montero. Los vocales que están estudiando esta norma, que el Gobierno aprobó con debate y polémica interna, dudan de la definición que se da al consentimiento para tener relaciones sexuales en este anteproyecto legal que fija que solo sí es sí. La información es de Mariola Lourido. Hay unanimidad entre los tres vocales encargados de elaborar el informe sobre la Ley de Libertad Sexual que abandera la ministra Montero. A ninguno le gusta la redacción del párrafo que define el consentimiento, uno de los aspectos nucleares de la reforma del Código Penal. Según ha podido confirmar la cadena SER, consideran que está redactado en negativo y de forma encorsetada, lo cual puede llegar a perjudicar a la víctima porque no abarca todas las situaciones. Incluso, algunos de los ponentes apuestan por suprimir el párrafo. Creen que el artículo 178 fija con claridad el significado de agresión sexual: cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento. Han pedido un estudio de derecho comparado sobre la regulación del consentimiento en otros países como Suecia o Alemania. Los vocales cuestionan también que quede al arbitrio del juez la rebaja de penas de lo que antes estaba tipificado como abuso sexual, un delito que desaparece, y proponen que se cree un subtipo de agresión. La ley dice que se va a entender, que se entenderá que no existe consentimiento si la víctima no manifiesta voluntad expresa de participar en el acto sexual. Es esa definición en negativo la que pone en cuestión ahora el poder de los jueces. José Luis Astreola. Hola, buenos días. La ley provocó ya una fuerte división dentro del Ejecutivo entre el Ministerio de Igualdad y el de Justicia. Pablo Iglesias se quejó de que en las excusas técnicas al proyecto había mucho machista frustrado, dijo. La coalición llegó finalmente a un acuerdo y la ley salió del Consejo de Ministros. Les ampliaremos a partir de las 8 cuáles son las pegas que observa el Poder Judicial y que les adelantamos hoy aquí en la cadena SER. Les vamos a hablar también de los ecos del gran acto político que se celebró ayer a las puertas del Congreso, el aniversario de la Constitución. Cruzado por dos informaciones: las cuentas del Rey Emérito, ahora que se plantea regularizar el dinero de las tarjetas opacas, más de $500.000, y el manifiesto contra el Gobierno al que se han sumado más militares. Presidente, hay algunos partidos que podemos hacer alguna pregunta muy concreta. No atendió a preguntas Pedro Sánchez, que eludió hablar, por tanto, de esos dos asuntos. Las cuentas del Rey son para Casado un asunto personal y para Podemos una confesión. Estos son Pablo Echenique y Aitor Esteban, portavoz del PNV. Cuando el Rey Emérito está confesando que lo hace porque le han pillado, y está confesando que ha defraudado a Hacienda. O la Casa Real empieza a ser un poquito más consciente de lo que está sucediendo, o se puede llevar un susto a medio plazo. En el aniversario de la Constitución, el Gobierno llamó al entendimiento mientras la oposición le reprochaba haber pactado las cuentas con quien pretende romperla. Que después de 2 años de bloqueo, las Cortes Generales han aprobado unos presupuestos que elevan a la máxima categoría el alma social de nuestra Constitución. Por eso yo hoy también quería acordarme de las víctimas del terrorismo, que están viendo con estupefacción que los herederos de Batasuna ya son claves en la gobernabilidad de España. Y los que no respetan la Constitución es porque no respetan la libertad, no respetan la igualdad, no respetan la unión. El mayor enemigo de la Constitución es el gobierno socialista. Estuvo Abascal en Barcelona en la manifestación que había convocado contra el Gobierno y que terminó con banderas y símbolos nazis, cuya presencia han pedido que se investigue tanto el Ayuntamiento como la Generalitat. Nuria Pujadas, buen día. Buen día. Sí, los Mossos ya están recopilando información para estudiar si los hechos son constitutivos de delito y remitirlo, como decías, a la Fiscalía contra Delitos de Odio. Lo ha contado el conseller de Interior, Miquel Samper, desde su cuenta de Twitter. Dice que las instituciones democráticas no pueden dejar espacio a la apología del fascismo. En el tramo final del acto de Vox se vio a manifestantes ondeando banderas neonazis en la Plaza Sant Jaume, y al final del acto, y la alcaldesa Colau también detectó cánticos franquistas y también lo denunciará, ha dicho. Vox se ha desmarcado de los manifestantes, a los que tilda de neonazis, y critica a la Generalitat que permitiese que se concentrasen a la misma hora en el mismo sitio.
De la información internacional hay dos grandes asuntos este lunes. Empezando por Venezuela, acaban de conocerse los datos de las legislativas, Bayo, y no hay sorpresas con el ganador. No hay sorpresas, no. El gran polo patriótico, la Alianza de Maduro, gana con rotundidad las legislativas, obtiene casi el 70% de los votos recontados hasta ahora y se perfila para recuperar el control del Parlamento a partir del 5 de enero. La oposición, recordemos, presentaba candidatos de segunda en protesta por la falta de garantías y asegura que la abstención ha rozado el 80%, un porcentaje superior al que arrojan las cifras oficiales. Tanto la Unión Europea como Canadá y la vecina Colombia han advertido de que no van a reconocer los resultados. Y el otro titular a esta hora es el Brexit. En media hora va a empezar la reunión de los representantes de los países europeos en la Unión para unir criterios con el negociador Barnier, porque cuando acabe el año, acaba también el plazo para que Bruselas y Londres lleguen a un acuerdo comercial. Von der Leyen y Boris Johnson han hablado este fin de semana, pero la cosa sigue estancada. Y les estamos contando esta mañana en Hoy por Hoy el limbo en el que han quedado 1,5 millones de personas, entre funcionarios y beneficiarios, que están acogidos a la asistencia concertada de Muface y a los que no se atiende correctamente cuando acuden con síntomas de coronavirus. Cuando van a la consulta de su aseguradora les dicen que tienen que ir a la sanidad pública para las pruebas de COVID, aunque en muchos casos de allí les derivan otra vez a la aseguradora. En un caos que hace que mucha gente se quede sin que le hagan la prueba o se la hacen más tarde de la cuenta. Teresa Rubio, buenos días. Buenos días. Lo denuncia CESIF, que estudia ejercer acciones legales ante la ineficacia del protocolo que está poniendo en riesgo la salud pública con situaciones como la que nos ha contado Federico Martín, que es profesor de instituto. Un miércoles ya en casa empezó a notar síntomas con fiebre, malestar, dolor de cabeza. Su aseguradora le estuvo mareando durante varios días. 7 emails después y 5 días después, desisto. Ha pasado una semana en la que DKV lo único que ha hecho es darme largas. Carlos Arranz es funcionario en el Ministerio de Trabajo. Empezó a encontrarse mal un viernes. Llamó a su compañía, le dijeron que pidiera cita con su médico de cabecera para que le prescribiera la prueba. Lo hizo, después le pidieron un informe que no tenía por qué tener y comenzó el cruce de emails. Cumplida una semana, me contestaron que ya debía ser asintomático y que no había PCR. Desde Muface, organismo que depende del Ministerio de Política Territorial, reconocen que sí se han podido producir situaciones irregulares durante la primera ola, pero aseguran que ahora están realizando seguimiento a todas las entidades colaboradoras para que las PCR se realicen en las primeras 24 horas desde el inicio de síntomas. Esta semana se van a empezar a vender los test rápidos de anticuerpos en farmacias. Son test que se pueden hacer en casa con un pinchazo en el dedo, aunque necesitan receta médica. Miden los anticuerpos, es decir, si hemos pasado o no la enfermedad. Pero hay que tener cuidado porque puede que el resultado sea negativo, aunque uno tenga el virus en el cuerpo, porque todavía no se hayan generado esos anticuerpos. El Consejo General de Farmacéuticos recuerda que aunque salga positivo, pues eso hay que confirmarlo. Ana López Casero, su portavoz. Cuyos resultados requieren siempre la interpretación e intervención de un profesional sanitario. En el caso de un posible positivo, hay que confirmar con una PCR. Pues así empieza la semana, Íñiguez. Todavía con los ecos de la borrascadora, que hoy sigue dejando lluvias fuertes en Galicia y el Cantábrico y nevadas en zonas altas del norte. Mucho cuidado este lunes con el viento que sopla fuerte en varios puntos del país. Pues en menos de un minuto seguimos.